esta imagen que ustedes están viendo en estos momentos pertenece a una persona de Onil que, como yo sé que muchos de ustedes no se lo van a creer, tiene cumplidos ya 84 años, es decir, de principio del pasado siglo. Yo quiero darle la bienvenida, las gracias por atendernos a un hombre que le rezuma música por cada poro de su piel. Ahora les contaremos una historia hecha realidad de Salvador Vidal Llorens. Salvador, ante todo, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por dedicar parte de su tiempo a que la opinión pública conozca un poquito más a Salvador. Me he enterado, Salvador, que toda tu historia musical se la debes a dos mujeres, una tu madre y otra tu esposa. Qué bonito, ¿no? Pues sí, es muy bonito porque mi madre precisamente ya se le hizo un homenaje también y claro, ella se lo debo porque la disciplina que ella tenía, porque ella se aplicaba la disciplina, pero a nosotros también. Claro, no tenías más remedio que estudiar. Salvador, ¿por qué música? ¿Por qué precisamente música? Porque le gustaba a mi madre. Mi madre oyó una vez un acordeón y che, qué bonito. Después oía las guitarras y tal, pero como había aquí un señor que tocaba el violín, que fue Rafael Miró, que me dio las primeras lecciones, pues pensó que podía tocar el violín. No se dio cuenta de que es un instrumento que en un principio es muy complicado, porque el sonido que sacas no solamente padeces tú, sino que padecen los que están alrededor. Pero Salvador ha pasado por la cuerda, ha pasado por el metal, ha pasado por el viento, ha pasado por un... Ahora hablaremos de la historia y de la trayectoria de Salvador. ¿Con qué se queda? ¿Con el viento, con el metal, con la cuerda? El metal, el viento, digamos, es agradable porque es divertido, pero la cuerda para mí es mucho más agradable porque en la cuerda puedes expresar mucho más y concretamente con el violín, igual que como el violonchelo. Ahí ya no es tocar, ya no es sacar sonido, es expresar lo que sientes y entonces ese sonido suena diferente y tal. Y yo tengo la suerte de que tengo un Steiner auténtico que tiene más de 300 años y claro, con él consigo unos sonidos muy agradables. ¿En qué año nació Salvador Vidal Llorens? Pues el 3 de mayo del 24. 1924, sí. Lo que pasa es que yo creo que por haber nacido en esa fecha, pues tengo esa cosa para la música, mejor dicho, para la música festera, porque como salí de unas fiestas, o sea, vinieron las fiestas, es como si estuviera yo oyendo las fiestas para salir y ya no lo he dejado. Salvador, en la profesión usted fue practicante, usted ha sido también administrativo, ¿se queda con la música? Sí, no, desde luego. Si hubiera querido ser esto músico, cuando estuve en el ejército, pues sí que hubiera podido serlo, porque incluso casi me obligaban para ser músico de primera, que hubiera sido por esto que digo, no solamente que tocaba un instrumento de viento, sino también tenía la cosa del violín que decían, eso por la tarde te puede aprovechar mucho para tocar en orquestas, y zarzuelas y todo eso por la noche, o sea que había más posibilidades. Los músicos, porque yo tocaba en la orquesta del regimiento, no en la banda, que eran músicos y total, quiero decir que estos me hurgaban en esa cosa, pero yo quería terminar lo otro. ¿Se podía vivir en aquel entonces de la música, Salvador? Pues relativamente. Hay quien sí que ha podido, quien no, porque yo tengo un amigo en Castalla que le dio en Poma, Constantino Leal Rico, que sacó el título de clarinete, sacó la plaza en la municipal de Alicante, y no estuvo ni un mes, se tuvo que venir porque no podía. Usted ha compartido la gran afición de la música. Decía hace un momento que ese hobby hecho grandeza se llama música y que sin la música usted hubiera sido una persona distinta. ¿Podía compartir usted su profesión, practicante administrativo en una empresa de muñecas, músico, miembro de la Unión Musical Onix, 41 años que se dice pronto? ¿Cómo se puede llevar tanta cosa adelante, Salvador? Pues es por la afición más que nada y porque te gusta. La verdad es que lo he compartido todo. Cuando precisamente con la Orquesta Amigos, que estuvimos 7 años, pues todas las semanas sabíamos que 3 días por lo menos, de 2 a 4 de la madrugada,
estabas obligado a llegar a casa. Entonces yo llegaba y me acuerdo que lo primero que hacía era ver a mis hijos si estaban, este está bien, este se ha destapado, este tal. Esa cosa era una cosa íntima. Si no lo hacía eso, ni me acostaba ni me dormía a gusto. Miren, mi mujer esperándome siempre. Miren ustedes, ha recorrido los mejores hoteles, ha recorrido los mejores restaurantes, ha estado en todos los saraos que ustedes se pueden imaginar y más. Y me han contado que por problemas económicos e incluso políticos, en algunas ocasiones han llegado a desaparecer orquestas o grupos de amigos. ¿Hasta ese punto, Salvador? Sí, don Gerardo Pérez Busquier, que fue el director del Conservatorio Óscar Esplá, que además era un director de mucha categoría. De hecho, era director honorario de la Orquesta de París y tal. Bueno, este señor se dijo, voy a hacer una orquesta para la provincia de Alicante, que no la existía, porque a mí me llamaron en otra ocasión y no llegó ni a hacerse. Entonces, como no era como afortunadamente ocurre ahora, que hay muchos, hay buenos conservatorios y todo, pues tenían que recoger todos los, digamos, de cuerda, ¿no? Todos los músicos que habían que podía responder. Y entonces se hizo la orquesta esta, la orquesta del Conservatorio Óscar Esplá, la orquesta clásica Conservatorio Óscar Esplá. Entonces se cogieron algunos señores jubilados que algunos no tenían mi edad, pero sus 70 y tantos años sí, como profesionales. A algunos como yo, semiprofesionales, considerado por el conservatorio, sí, me pusieron el primero de segundos violines, que para mí ya era un honor. Y después se decía, y estudiantes, el resto. Y entonces hizo una orquesta. Esta orquesta la cogió la Diputación y nos hizo como de plantilla de la Diputación. Y llegó a firmarse ya que teníamos 50 conciertos, donde la Diputación dijera, aquí, allá. Entonces, a cierto tiempo, vino por la cosa política un cambio. Ese señor pensó que lo que había que hacer era que concierto pagado, pero nada más de eso. Y don Gerardo no quiso, y al cabo de 3 años y pico de dar conciertos, porque los conciertos eran de categoría, este señor es, porque aún vive, un director excelente y nos sacaba casi lo que no sabíamos hacer. Era una cosa por demás. Incluso se grabó un disco de música antigua, creo que fue en Albaida, y a las 2 de la madrugada que estábamos allí grabando, aún decía, me parece que me empezó a ponerse nervioso, me parece que no lo hacemos porque no sale como yo quiero. Sí, pero sí que se hizo. Han estado a punto, faltó un pelo, de irse todos ustedes en un contrato a Brasil, ¿es cierto? Sí, a Sao Paulo. ¿Qué pasó? Pues nosotros es que en él la caímos muy bien. Y entonces estaba esto de Las Vegas y uno de los dueños, que era un futbolista que vino de allá y se casó con una chica muy rica de él y su cuñado, y eso de Las Vegas entonces era importantísimo. Allí nos juntábamos nosotros a tocar pues con Rudy Ventura, con Fórmula Quinta, los Pequeñiques, pues, si no, pues entonces... Y pues nada, aquellos, hicieron, porque nosotros lo que pasa, la cosa de pasodobles, mucho mejor, como venía un grupo de esto de tipo mexicano, y dices, qué estupendos, y casi no sabía música. Entonces nos propusieron, y incluso vio que podíamos ir en el barco tocando ya. Quiero decir que ya teníamos, exactamente, y nos decía más o menos la cantidad que podríamos tener. Dice, y seguramente de allí pasaríais al Paraguay. Pero claro, mis hijos, concretamente mi mayor y mi hija, decían, papá, sí, marchar. Y mi mujer decía, dejad al papá que si se va a lo mejor ya no vuelve. Pero yo, y mis compañeros, algunos de ellos decían, tú lo que tú digas. Y había uno que era el trompeta muy seguro, pues decía, yo tengo la carnicería, pero yo la dejo a mi mujer. Es el destino de la vida, Salvador. No sabes nunca por dónde puede salir la cosa, ¿no? Porque yo precisamente el barco no es de mi gusto. Pero estuvieron a punto, ¿no? Sí, si hubiera dicho yo que sí, hubiéramos ido, qué duda cabe. Estábamos en nuestro apogeo, porque dentro de esa modestia, nuestra orquesta tenía su caché, porque sabíamos presentarnos. Yo era el mayor de todos, empecé 45 años hasta los 52. Estuvo, pues oye, éramos mayores, pero
pero lo hacíamos regularmente bien. Y acompañábamos toda clase de vocalistas, tanto hombres como mujeres. Quiero decir que lo que se presentaba lo hacíamos. Y de composición también ha tenido sus pinitos, Salvador Vidal. Sí, he hecho bastante, pero precisamente ha sido más por, digamos, eso por hobby, porque de principio yo tengo estudios de armonía y composición poquito, digo poquito me refiero elementales, y era un chiquillo aún, porque te diría yo, quizás no tendría ni 12 años cuando terminé porque aparte de estudiar solfeo, me pusieron también unas teorías del maestro Pinilla, que eso pues generalmente nadie lo estudiaban solfeo, cogían el método eslava y a los 3 meses ellos entraban en la banda, lo que había entonces. Pero entonces yo estudié algo de eso, pero nada más. Después, pues a mí el que me enseñaba me hacía escribir mucha música, copiar y tal. Y quería practicar. Y recuerdo que cuando tenía que marcharme al servicio militar estaba haciendo una marcha mora que le había puesto el nombre ya, le ponía Los Esclavos, pero no la terminé. Entonces aquello me costaba muy laborioso. Vino después del tiempo, vas adquiriendo más experiencia y resulta que me viene una melodía tal y hago un bosquejo de ella, después ya la voy arreglando y después viene todo lo demás, en fin, y la pongo en pentagrama, igual que algunas cosas, como toca también en la rondalla de aquí de Onil, la rondalla colibenca, tienen algunas piezas que tendrán 100 años lo menos, y ellos se los han transmitido de anteriores, porque esa orquesta, esa rondalla, pues ya tiene más de 50 años de los que tocan, pues piezas antiquísimas. Y yo pues ya las he cogido, les he pasado pentagrama y entonces esas piezas ya no se pierden. De la otra forma hubieran desaparecido. Dicen que nadie es profeta en su tierra. Yo a veces lo dudo. ¿Ha terminado su paso doble que lleva por título Vidalet? ¿Lo ha terminado? ¿Lo vamos a escuchar alguna vez? Si alguien lo quiere tocar. ¿Lo tiene terminado, totalmente terminado? Hace meses, pero lo que he terminado ahora, no hace, pues ¿qué hará? 2 o 3 meses, es un pasodoble flamenco que está, el pasodoble que todos conocen es Enermundo. Sí. Ahora está otro que se llama Agárrate Saxo, sí, que ese es a 2 voces, pero había uno que se decía Talento, que tocábamos entonces a 2 voces, que ese señor de Benejama, que estaba en la municipal de Valencia, lo bordaba tocando un saxo que había. Bueno, pues yo he hecho uno, pero tiene 3 voces, no 2 voces, o sea, a trío. Y entonces le he puesto de nombre Trío de Ases. En estos momentos... Ese es el último que tengo de pasodobles para banda. No, si le vamos a sacar lo que podamos a un artista como es Salvador, no se preocupen, no se preocupen. Vamos a ver, 41 años en la banda Unión Musical, en el CIMO, o en el Onix, en el CIMO. 41 años. Salvador, a día de hoy, la banda de su pueblo, de su querido Onil, porque cuando hablamos de Onil, a usted se le cae la baba, normal, es lógico, colibenc de toda la vida. El Centro Instructivo Musical de Onil ¿interpreta algún pasodoble suyo, alguna marcha suya? El otro día quedé más satisfecho, más orgulloso, y desde aquí doy las gracias, porque la banda de CIMO joven, que por cierto me quedé más que satisfecho de oír la afinación tan perfecta que tenían, porque claro, hoy en día ves los músicos, como pasa en la lectura, en cualquier cosa, ves que estamos como más adelantados, nosotros lo teníamos más difícil. Claro, el esfuerzo de nuestros mayores, el que hemos hecho nosotros y lo que estos chicos están haciendo, que irá más, pues se perfecciona todo más, ¿no? Pues sí, que tocaron un pasodoble que dediqué precisamente a un compañero mío, el batería de la Orquesta Amigos, y le hacía a un amigo, pero es que tenía doble, era un amigo de la Orquesta Amigo. Ahí me quiero quedar porque los bordones, los diamantes, claro, seguramente mucha gente muy joven no se acuerde, pero bueno, a mí que, hombre, por favor, si ustedes han marcado un hito, los Caimanes, ¿para qué? Los Majos, ¿para qué? Vamos a ver, señor Vidal. Ahora, señor Vidal, ustedes, todos los saraos de la provincia de Alicante, Valencia, Murcia y alrededores, se los chupaban
todos. ¿Cómo fue aquello de crear, de poner en marcha la orquesta Los Amigos? ¿Cómo fue aquella historia? Bueno, yo siempre, hasta de pequeño, cuando yo estaba empezando a estudiar, ya veía este señor que me enseñaba, más don Octavio Quilis, que era el director, que ese señor tuvo mucho empeño conmigo. Estaba empeñado que yo sacara el título de director de banda para que ONIL tuviera un director con título. Bueno, este señor era un fenómeno en el piano, tenía una forma de componer así, pero sin papel, nada. Aparte de que músico, era un gran músico, ¿no? Pues yo los veía tocar y ya le ponían de nombre Onyx, pero ponían de nombre Onyx, pero la batería llevaba delante, que la habían cortado de marquetería, el Gato Félix, con un brazo movible que tocaba a una... ¿Y se movía? Con el pie, como el cháster, eso, y aquello pam pam, y bajo le ponía Nieta al Gatet. ¿Sí? Y aquello me acuerdo yo, y yo, qué cosas, ¿eh? Bueno, después ya este señor nos cogió a algunos amigos, que hemos antes aparecido mucho, por ejemplo, Alfonso, el pepiquero que decíamos, él era el pianista. Este Yáñez de Toise, un violín. Amando Pico Quilis, que estaba de la caja de ahorros de director, que era nieto de músicos y sobrino de don Octavio, también el violín. Éramos 3 violines. José Juan Calvo, que murió no hace mucho, era el cello. Y otro chico, que Juan Mira, tocaba el trombón, otro el saxo, que ha muerto también ya hace tiempo. Y teníamos una orquesta. ¿Cuántos eran? ¿Recuerda? Ahí pues éramos 6 o 7, pero éramos educando y tal, y nosotros éramos felices tocando. Por la noche cuando podíamos hacíamos serenatas. Oye, con la gracia de que nos llevábamos un farol de carburo de bicicleta, nos sentábamos en cualquier sitio, el del cello concretamente, y el farol enfocando el papel que tocábamos, porque tocábamos piezas para las chicas, ¿no? Y tocábamos incluso las zardas de Monti, que había que tocar de noche, y teníamos el vigilante al lado. Siempre, pero no grita mucho, ¿eh? No, siempre decía, y nosotros no, nos sentábamos. Y cuando veíamos que se movía la cortinica esa y tal, digo, ya sabemos que las chicas están oyéndonos. Eso era nuestra diversión. Y ya después, ya es cuando ya más adelante, Chip, ¿por qué no podemos? Mira, ahora este Constantino Leal, que es un chico con una constancia, dice... Este ya ha dejado tocaba en una orquesta que se decía Ceci y los Tigres. Aquello se deshizo y este chico de la trompeta le hacía ilusión. Digo, eso lo hablamos con él y en 15 días lo hicimos, fuimos a comprar. Y yo me compré un contrabajo sin caja, eléctrico, que no había más que 2 en la provincia de Alicante. Uno estaba en Pinoso y yo. Y como un contrabajo, sin trastes ni nada, no la guitarra baja que tiene sus... No, y lo estuve tocando todo el tiempo. Tocaba el saxo barítono también, y si había algo de percusión, el violín, y ya está. Señores, que se las llevaban de calle, que me he enterado yo que se las llevaban de calle, con esa excusa de la música. Lo más grande, lo más grande, algo de lo más grande que puede enorgullecerse Salvador es haber tenido la experiencia musical. ¿Qué es esto que tenemos en la mesa? Salvador, ¿qué es? Un contrabajo, pero normalmente también se le dice contraenano, ¿sabes? Quiero decir que es también contrabajo de estos lo he tocado también. De todo. Sí, pero el que tenía yo, bueno, lo tengo en casa porque es como una reliquia. Ese sonaba como era eléctrico, ¿no? Pero sonaba como los contrabajos de madera, de calidad. Además, con toda la potencia que quería, era cuestión de darle el botón y ya estaba. Sí. Vamos a hacer un alto en el camino, porque a la vuelta de publicidad queremos hablar también de cómo han cambiado las cosas, cómo han cambiado las cosas. Y de ese homenaje, que ya les adelanto, que la Villa de Onil va a ofrecerle a un artista. Yo me quedo con esa palabra, porque ahí en ese contexto encontramos muchas facetas. Me decía que no quería, porque él es poco amante de todo esto, le gusta más la música, pero en cualquier caso... No pierdan la segunda parte porque queremos profundizar un poquito más en la persona de Salvador Vidal Llorens. Bueno, pues con estas imágenes de esta escultura, que todo queda en casa, porque esta escultura la han realizado sus genes, señor Vidal, sus genes, nos sirve para comenzar una
una segunda parte llena de cultura, llena de invitación, llena de sentimiento, llena de emoción y sobre todo llena de historia. 84 años, por si no lo he dicho, llenos de corcheas, de semicorcheas, de blancas y de negras. Salvador, me da la sensación que en el plano cultural, estamos aquí en este marco precioso del Centro Cultural de Onil, en el plano cultural, siempre que le han dicho, Salvador, es tema sí, Salvador no le ha faltado tiempo para acudir a la cita cultural, ¿no? En absoluto, siempre, siempre. Empecé ya de pequeño tocando en la iglesia, pues a los 9 años. Cuando vino la guerra se terminó aquello y continué, pero siempre de forma desinteresada. Por eso que decimos, mira, venía el sacristán, que vamos a ensayar esta noche que ya viene la misa a tocar. Yo allí, pudiera o no pudiera. Sí. Era mi afición, era mi forma de divertirme, digamos. Otra de las facetas, porque siempre se comenta que Salvador es un artista menos conocido como compositor, como hemos dicho y como hemos referido hace un momento. Tiene infinidad. Bueno, yo he estado viendo aquí valses, polcas, marchas moras, pasodobles. Aquí hay de todo. Aquí hay composiciones para ir y para vender. Por cierto, ¿a buen recaudo todas, Salvador, por si acaso las moscas? Sí, tengo las partituras de todas muy bien encuadernadas y por fechas, eso sí. Eso está claro, ¿no? Otra faceta, charamita, dolçaina, la introducción de este capítulo musical en las bandas de música. Ahora es muy habitual, pero hace unos 20 o 30 años atrás eso era muy difícil de ver, ¿no? Algo del terrós de Petrer, algo de Onteniente, Ollería y poquita cosa más. Empezamos a introducir la charamita, la dolçaina, en las bandas de música hasta el día de hoy. Una iniciativa que también tiene parte de culpa Salvador Vidal, ¿no? Pues como grupo solo de chirimías y percusión, digo chirimías, son dulzainas, pero decíamos porque nos dedicábamos, digamos, exclusivamente a la cosa mora, porque eso nació que al fundarse en los moros artistas o moros músicos que se decían en un principio, pues teníamos que ver como salíamos los músicos, como esto comparsa, pues buscábamos una pequeña banda, esa que ahora han existido mucho, de ahí viene la Orquesta Onix, es banda de música festera, pero la cogíamos de Alcoy, venían unos señores de Alcoy, de la nueva de Iris, que era la que conocíamos entonces, y claro, nos costaba un dinerito tal. Entonces yo, estando en el servicio militar en Alcoy, que eso era el año 45, vi 2 dulzainas y un chico tocando un timbal. Y me dio a mí la idea, digo, pues le dije al director, ¿podemos hacer esto? Entonces compramos en principio 3 dulzainas, teníamos nuestros timbales y entonces yo hice unas melodías relacionadas con eso y salimos y ya nos ahorramos aquella banda. Eso empezó hasta que llegara a haber hasta 14. Bueno, concretamente en Alcoy, y no digo nada de Petrel, pero en Alcoy sabíamos que íbamos a tocar con el Capitán Moro y nos íbamos corriendo a tocar con el Alférez, todos. Y encima nos daban propina. Ganábamos más que tocando una banda. Y yo dije, qué cosas. Qué bonito es eso. Y ahora después ya empezó a introducirse y entonces nos pescó la banda de Cocentaina y estuvimos pues 6 u 8 o 10 años hemos ido con ellos. ¿Se acuerdan ustedes del maestro Vilaplana? ¿Quién no se acuerda? Para más señas, el manquet que di yo, ¿no? El manquet, ¿no? Que Dios lo tenga en su gloria. Lo pescaron en la Contestana y casi salen de allí. Sí. Bueno, hemos salido porque nos hemos hecho mayores y algunos han desaparecido incluso. Pero es que, claro, como tocábamos también otros instrumentos, pues, oye, pues mira, hoy es que se tiene que dividir la banda en 2 y necesitamos un bombista, yo si se presentaba cogía el bombo, o el bajo, o queremos aumentar más en lugar de chirimías porque vamos a cosa tal, total que el otro cogía el bombardino, el otro la trompeta y les hacíamos, entonces éramos como si fuéramos de la plantilla. Salvador, yo quiero aprovechar su experiencia, 84 años, insisto, yo quisiera a su edad estar como está usted, ya, ¿dónde hay que firmar, Salvador? ¿Dónde hay que firmar? En el aire, ¿verdad? Ahora me explicará cómo se mantiene usted, cómo se mantiene. Salvador,
Decía yo antes, ¿cómo hemos cambiado? Que es el título de una canción. ¿Hemos cambiado musicalmente a mejor o a peor a día de hoy, Salvador? Sí, a mejor, hombre, porque se ha conseguido, porque antes para afinar tenías que tener un oído y han habido y habrán músicos que ejecutan mucho y tal, pero como no tienen oído, no pueden tocar, por ejemplo, un violín, un cello o un contrabajo. Si no tienes oído no puedes tocar porque ahí no hay trastes. Un violín concretamente con una fracción de milímetro, pues ya tienes la nota desafinada, ¿eh? Pues si no tienes oído, si por una errata de la imprenta o al escribirlo te ponen un fa en lugar de mi, tú tocas el fa y te quedas tan pancho. Y el fa ese se ha cargado la pieza, vamos. Hoy es mucho más fácil, ¿no? Sí, es fácil y difícil. Es fácil porque sí, hoy vas a tocar y te dan un instrumento sin estrenar, de calidad. Y si tú eres una persona caprichosa, te gastas dinero y aún mejor. Pero lo difícil es que como hay muchos que llegan adelante, es difícil también destacar, ¿eh? Salvador, en conservatorios hemos mejorado notablemente. Mucho. Sí, yo voy a decir que si yo en lo que estudié hubiera tenido la posibilidad de examinarme, yo hubiera tenido el título de violín, que además era un año menos que ahora. Pero claro, lo difícil era eso, desplazarte a Valencia como mínimo. Esos profesores, si nos habían estado todo el año, digamos, viviendo ellos de lo que tú pagabas y demás, pues yo lo que estudié de practicante, por ejemplo, lo hice de ejercicio libre y yo sé lo que me costó, porque pagabas la matrícula y estaba, pero ibas a la aventura. ¿Está casado? ¿Cuántos hijos? Tengo 4 hijos, 3 hijos y una hija. ¿Cuántos nietos? 7. Está bien, ¿no? Tenía una sola. Y la mayor que ya es casada, o sea que podía ser hasta bisabuelo. Bueno, pero vamos. Todo se andará. Pero no, mi mujer y yo somos muy jóvenes. Ahora, y yo voy a decirlo, si no hubiera tenido el apoyo de mi mujer y la comprensión, porque eso de que esté hasta las 2 de la madrugada ella allí sola, ay, si vendrá, ¿cuántas veces me ¿Dónde estará este hombre, güey? No, ella sabía dónde estaba, porque yo nunca la he engañado, pero ella no dormía, se quedaba allí. Y llegaba y yo la veía que estaba allá a la orilla de la ventana. Pero subía y hacía hasta la dormida, para que yo no me preocupara. He tenido un apoyo tan grande y ahora estos últimos 20 años que viene conmigo a todos los sitios, hicimos una gira por la parte de Andalucía, otra por la parte de Castilla-La Mancha, y ella siempre conmigo. Y ella es feliz. Además, como tiene el carácter que tiene, a las otras mujeres que vienen, porque claro, ahora lo que se hace es sin afán de lucro, tal. Bueno, les empieza, porque a ella la cocina le gusta mucho, empieza total, que todas están con Joaquina, que es mi mujer. Che, ¿qué carácter tiene? ¿Qué felicidad? Y es así. Y yo también tengo esa felicidad. Bueno, pues le mandamos un saludo y un beso muy fuerte a Joaquina por ese esfuerzo, por este hobby, por esa brillante carrera que también en parte se le debe a Joaquina. ¿Algún secreto? Seguramente muchas personas que le estén viendo ahora en cualquier municipio estén diciendo, bueno, ¿y cómo es posible que Salvador tenga 84 años? ¿Algún secreto, alguna fórmula mágica, señor veterinario, alguna pócima extraña? No, es tener un poco de cuidado en todo lo que comes. Hago ejercicio todos los días, porque como tengo un poco de diabetes, que es lo que me hizo dejar la orquesta a los amigos a los 52 años. Si no, usted estaría ahí al loro. Pues lo menos hasta los 60 años en eso de orquesta hubiera continuado, sí. Y vamos, dejé de tocar por las calles tal hace 7 u 8 años. Pero este año hemos hecho en la movida de bandas de aquí de Onil, pues como vi que la banda Onyx no tenía más que un bajo, digo, si queréis toco yo el bajo otra vez, lo cogí. Y por cierto que pusieron en atril Agüero, que para los bajos hay que tocarlo. Oye, y lo toqué y resulta que también nos ganamos el premio que dieron eso. Ha sido una satisfacción enorme. Bueno, decía yo, van a hacerle un homenaje, creo que merecido. Entre otras estará la Orquesta de la Tercera Edad. No hemos hablado de este tema, podemos estar aquí un mes entero hablando con el señor artista, hoy con don Salvador. Estará la Orquesta de la Tercera Edad de Alicante, donde él ha tenido mucha vinculación con muchísimas orquestas y con muchísimas personas de la provincia. Lo primero de todo, Salvador, cuando te dan a conocer la noticia
de que el pueblo de Onil, porque creo que es el pueblo de Onil, tu pueblo de Onil, te van a hacer un homenaje el sábado 21 de junio. Por cierto, el día que arranca el verano. ¿Qué piensa Salvador? Yo me hubiera escondido. La verdad es que a mí, ¿ves? Yo me subo a un escenario y tengo que tocar. Ahora, por ejemplo, el otro día a una sobrina nieta, pues toqué en la boda de ella. Pues tan Pancho, hice una pieza precisamente para ella, se estrenó allí, la toqué, acompañado de un sobrino mío que toca el órgano un poco, y no me siento yo cohibido ni nada, claro, son muchos años de estar tocando, ¿no? Pero esto ya es diferente. Sentirse uno como el protagonista, a mí eso me resulta muy pesado. Esa es la realidad. Pero bueno, usted ha hecho suficientemente esfuerzos, ha llevado el nombre de Onil por todas partes, es de bien nacido ser agradecido, señor Vidal. No, sí, yo de eso estoy agradecido. Lo que pasa es que me gusta pasar desapercibido. A mí me dices, mira, o llega, por ejemplo, el cumpleaños de mi mujer. 2 o 3 días antes se me ocurre y mira, ahí tienes. Y le he hecho una pieza de música. Si la hago de violín solo, toco el violín, lo ve más que una tarjeta, ¿no? Todo eso lo hago, pero ahora sí me dicen, mira, eso vas a hacerlo. El otro día, cuando me enteré de que iban a tocar un paso doble mío, pues sinceramente fui a oírlo y tal, pero yo estaba allí cuando dijeron, es de tal y tal. Oh. Bueno, no quiero decir una frase porque uno Donil sí que la dijo, pero bueno, señor Vidal, a mí en este aspecto soy modesto. Bueno, no hay que ser tanto. No me gusta el protagonismo. No hay que ser tanto. Yo, mire, le voy a decir una cosa. Estoy tan a gusto con usted hoy como cuando he tenido la oportunidad de hablar con el señor Sempere o con el señor Pepito del Chorret o con tantos amigos que he tenido en Onil. Por eso digo que no sea tan modesto. ¿Algún hijo le ha seguido la corriente musical, señor Vidal, a día de hoy? Pues ellos, cada uno tiene su gusto en la música. Son bastante expertos, digamos, en conocimientos musicales, pero ellos instrumentos no suelen tocarlo. De percusión, cuando ya digo, con las chirimías, llevaba a veces 15 chiquillos, entre ellos iban los míos también, pero ya se hicieron mayores y ellos dijeron, eso ya, pues no. Pero ellos de música no son ningunos analfabetos, lo que son exigentes incluso. El mío mayor, si se presenta que hay un grupo de jazz donde sea, pues él se va a oírlo. Otro que dice que creo que quiere ir incluso a Barcelona, ir un señor que creo que da un recital nada más, o sea que cada uno. El más pequeño sí que creo que probó algo en esos grupos que hacían los chiquillos de guitarras eléctricas y demás. No continuó porque además ellos han sido muy responsables en su trabajo y tal, y primero, como han visto que he hecho yo, primero es la obligación y después lo demás lo sacan donde sea. Y mi hija se acompañaba también tocando la guitarra y cantando, pero también la chica sus estudios y tal, pues lo que ocurre. Bueno, no queremos destaparle más historias y más novedades. Quiero que las vea usted el próximo sábado en el homenaje a su propia persona. Antes de concluir, señor Vidal, para gustos, colores. La música que usted hace un momento ha comentado, los pequeñiques, los sires, y la música de hoy, la música que a gran parte de la gente joven le gusta. Dos modalidades diferentes, una que queda y otra que pasa muy rápidamente. Esto nos quiere decir algo. ¿Lo bueno queda, lo mediocre desaparece rápidamente? Suele desaparecer más, pero siempre lo que muchas veces creemos que es malo no lo es, o mediocre no lo es. De hecho, van quedándose, porque si empezamos en la música clásica, Mozart continúa. Sin embargo, yo he tocado en Alcoy, en la Sinfónica Alcoyana, donde estuve más de 25 años, pues una pieza que se decía Vidres. Pero es que oías los vidrios que se rompían. Hacerme tocar con el arco del violín en la madera contra la cuerda para que hiciera ciertos sonidos. Digo, bueno, tanto estudiar para sacar buen sonido y ahora tengo que hacer el ruido, esto como si se rompiera un cristal. Pero comprendía. Y era más difícil de tocar, ¿eh? Es lo bueno del caso es que es complicado. O sea que yo de la música me gusta más lo melodioso, pero no digo que lo demás es malo.
Y antes de terminar, ¿algún consejo? Porque hemos visto educandos, se llama así, señor Vidal, hemos visto educandos en Onil, en Villena, en Benejama, en Petrer, en Elda, en Bañeres, en Salinas, en Sacs, en muchos municipios, centenares de educandos. ¿Algún mensaje a la gente joven que tenga alguna duda? La música es una expresión exquisita y maravillosa. Desde luego es la expresión del alma. Ahora, si no tienes constancia y luchas sin parar, porque yo aún estudio todos los días el violín, o sea, hago ejercicios, porque si no, el violín en tantos años pues está viejo. Quiero decir, está viejo como yo. Entonces, si lo dejas estar eso, al final pues no haces nada. Entonces era difícil tocar cuando yo era joven en muchos sitios y ¿qué hacíamos? Muchos ejercicios todos los días. Y si no tienes constancia y vas luchando sin parar y mejorándote, pues llega un momento que te hartas también. Y después oyes a uno que bien toca ese y eso te desanima. Y la otra forma de decir, no, a ver si yo llego como ese. Que cambiamos. Conseguir, uy, ya lo creo. Señores, que ha sido para mí, me imagino que para usted también un placer enorme haber conocido un poquito más y se nos quedan en el tintero muchas cosas más, seguro que sí, a un hombre que termina un relato precioso que tiene por aquí diciendo que su gran hobby y su gran ilusión ha sido poder dedicarle este éxito personal a dos mujeres. Me he quedado con esa frase, a su madre y a su esposa. Con ese hobby, con esa ilusión, despedimos hoy a un artista que será merecidamente homenajeado en Onil, la tierra y el pueblo que le vio nacer. Hoy hemos hablado con Salvador Vidal Llorens.